Entré en la sala de juntas con las manos ligeramente temblorosas. No por nervios, sino por esa anticipación sorda que precede a un momento que debería definir una vida. 3 años. Eso es lo que había invertido en esta empresa. La empresa de la familia de mi marido. Lo había dado todo, horas extras. Vacaciones perdidas. Aniversarios ignorados. Todo por esto. Todo por hoy. Al entrar, la habitación ya estaba llena. Mi esposo Javier se sentaba al final de la larga mesa de cristal. Me dedicó una sonrisa suave. Alentadora pero insegura. Así era Javier, dulce. Solidario. Pero nunca el que alzaba la voz cuando realmente importaba. Antonio. Mi suegro y CEO de la compañía. Estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa. Con una amplia sonrisa en el rostro. Parecía orgulloso. Casi eufórico. Por un segundo. Sentí un calor subir en mi pecho. Pensé, por fin va a decirlo. Por fin va a reconocer todo lo que he hecho. Me senté con cuidado, colocando mi cuaderno frente a mí. La espalda recta. El corazón firme. Buenos días a todos, comenzó Antonio. Gracias por estar aquí. Hoy es un gran día para la empresa. Las cabezas asintieron alrededor de la mesa. Algunos me miraron con sonrisas corteses. Pensé que algunos ya lo sabían. Antonio continuó. Como sabéis, hemos estado buscando a la persona adecuada para asumir el rol de vicepresidenta senior de operaciones. Alguien con liderazgo, empuje y un profundo entendimiento de nuestros valores. Mi garganta se apretó. No me atreví a parpadear. Sacó un papel impecable del bolsillo de su chaqueta. Tras una cuidadosa consideración, estoy orgulloso de anunciar que el puesto será ocupado por alguien con un potencial increíble. Por favor, dad la bienvenida a nuestra nueva vicepresidenta senior, Elena Vargas. Por un instante, mi cerebro no pudo procesar lo que oían mis oídos. Elena, su sobrina, la chica que acababa de unirse a nosotros. ¿Qué? ¿5 semanas atrás? Hubo una pausa en la habitación. Un segundo incómodo de silencio confuso antes de que estallaran aplausos leves. Yo no aplaudí. No pude. Miré a Antonio. Esperando el resto de la frase. Esperando que dijera, es broma. María. Tú eres la verdadera. Pero no llegó. Luego. Mis ojos se posaron en Elena. Estaba al fondo de la sala. Radiante. Lucía impecable en su chaqueta azul claro. Con sus rizos rubios rebotando mientras saludaba con la mano como si acabara de ser coronada reina de la fiesta. Mi estómago dio un vuelco. Me giré hacia Javier. Él tampoco aplaudía. Sus labios entreabiertos. Cejas fruncidas. Parecía tan sorprendido como yo. Pero no dijo una palabra. La voz de Antonio llenó el silencio de nuevo. Sé que algunos podéis estar sorprendidos. Pero Elena representa el liderazgo fresco que esta empresa necesita para entrar en la próxima década. Joven. Innovadora y profundamente conectada con el legado de esta familia. Mis manos ahora estaban apretadas en mi regazo. Las uñas dejando medias lunas en la piel. Me obligué a sonreír. No sé cómo lo logré. Se sentía mecánico. Como si mi cuerpo interpretara un papel mientras mi alma salía silenciosamente de la habitación. Me puse de pie. El movimiento captó la atención de todos. La conversación se detuvo. Antonio me miró. Mitad confundido.
mitad molesto. Miré directamente a Elena. Aún sonriendo. Felicidades a Elena, dije con calma. De verdad. Y con eso. Recogí mi cuaderno. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol al pasar por recepción. El pasillo parecía más frío de lo habitual. O quizás era solo yo. Al entrar en el ascensor, capté mi reflejo en las puertas metálicas. No parecía rota. Pero lo estaba. No por no haber conseguido el ascenso, sino porque después de todo lo que había hecho. Cada noche en vela. Cada sacrificio. Cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías. Ni siquiera me veían. Y peor aún. No les importaba. Todo había empezado 3 años atrás. Antonio acababa de volver de una conferencia en Barcelona. Y la empresa familiar, Vargas Logística, apenas se mantenía a flote. Las ventas habían caído. Las operaciones eran un caos. Clientes antiguos se iban en silencio. Y nadie sabía cómo detener la hemorragia. Fue entonces cuando me llamó. María, dijo por teléfono. Sé que estás cómoda en tu trabajo actual. Pero realmente podríamos usar tu ayuda aquí. En ese momento, yo trabajaba como consultora de operaciones en una firma privada en Madrid. Salario estable. Límites claros. Un equipo que me respetaba. Pero Antonio era familia. No pedía ayuda a menudo. Y Javier, mi marido, me animó suavemente, podría ser bueno. María. Estarías cerca de casa. Parte del negocio familiar. Construiríamos algo juntos. Así que dije sí. Dejé un empleo seguro y acepté un recorte salarial masivo para unirme a Vargas Logística. Sin negociaciones de títulos. Sin grandes promesas. Solo confianza. Desde la primera semana. Me arremangué y me sumergí en los problemas. Sus proveedores eran caros. El sistema de entregas obsoleto. Y el equipo de operaciones estaba infradotado y sin formación. Nadie había tocado el software de logística en años. No me quejé. Creé un nuevo flujo de operaciones en 2 semanas y entrené personalmente al personal. Cuando el sistema de inventario se colapsó, me quedé hasta las 3 de la madrugada arreglándolo con el departamento de TI. No porque fuera mi obligación, sino porque nadie más sabía cómo. Cada vez que algo salía mal, me llamaban. Y cada vez que lo arreglaba, Antonio me daba una palmada en la espalda y decía, eres el pegamento que mantiene este lugar unido. Le creí. Incluso cuando perdí el viaje de aniversario de boda de mi hermana porque la empresa tenía una auditoría urgente con un cliente, me dije que valía la pena. Seguía repitiendo, un día. Esto dará frutos. No había límites entre trabajo y vida. Contestaba llamadas durante cenas. Revisaba correos en mitad de noches de cine. Y aparecía cada sábado cuando Antonio pedía solo unas horas de ayuda. Javier lo notaba, a veces decía, estás quemando la vela por ambos extremos. Pero nunca insistía demasiado. Al fin y al cabo, éramos parte del negocio familiar. El sacrificio era esperado. Al principio no me importaba. Pensaba que estaba construyendo algo. Pensaba que ganaba confianza, lealtad, respeto. Después de un año, di la vuelta a las operaciones de la empresa. Clientes que se habían ido regresaron. Las ganancias subieron. Antonio me dio un bono de Navidad y dijo, has salvado esta compañía más veces de las que puedo contar.
Pero aún así. Sin ascenso. Sin título formal. Solo más responsabilidad. En el segundo año. Le pregunté directamente si había planes para un rol de liderazgo. Antonio sonrió y dijo, estás haciendo grandes cosas. María. No apresuremos. El timín lo es todo. Le creí de nuevo. Porque quería creerlo. Porque pensaba que el trabajo duro y la paciencia aún significaban algo. Para el tercer año. Lideraba reuniones de estrategia. Negociaba con proveedores. Gestionaba asociaciones internacionales y formaba a cada nuevo contratado. Algunos empleados nuevos pensaban que ya era vicepresidenta. Me preguntaban, ¿eres tú la que lleva las riendas aquí? Yo sonreía y decía, solo hago mi parte. Pero en el fondo. Esperaba que Antonio me reconociera oficialmente. No necesitaba una fiesta o una placa. Solo el título que me había ganado. Cada vez que llegaban las revisiones de desempeño. Me preparaba. Practicaba lo que diría. Esperaba que ese fuera el momento en que por fin me viera como algo más que una mano amiga. En cambio, asentía y decía, sigue haciendo lo que haces. Lo haces bien. Ese era el patrón, dar sin fin. Esperar sin fin. Y ningún reconocimiento real. Pensé que el anuncio del ascenso cerraría ese capítulo. Que todos los años de sacrificio serían vistos. Pero ahora. Sentada sola en mi coche. Mirando fijamente el volante. Me di cuenta de algo. Nunca planearon ascenderme. Siempre estuvieron contentos de que hiciera el trabajo. Pero nunca lo suficiente para darme el título. Aún recuerdo el día en que Elena Vargas entró en la oficina. Era un lunes por la mañana. Y Antonio había enviado un memo interno breve la noche anterior diciendo que tendríamos una nueva cara en operaciones. Sin currículum. Sin introducción formal. Solo una vaga línea sobre traer una perspectiva fresca al equipo. Elena llegó 15 minutos tarde. Entró como si el lugar le perteneciera. Tacones resonando. Gafas de sol oversize aún puestas. Teléfono en una mano. Late en la otra. No se disculpó. Ni siquiera pareció agitada. Hola. Soy Elena, dijo con una sonrisa amplia. Creo que se supone que estoy en algún lugar importante. Me levanté para saludarla. Estás en el lugar correcto. Soy María. Dirijo el departamento de operaciones. Miró mi mano extendida y la sacudió a medias. Sus ojos ya escaneaban la habitación. Genial. ¿Dónde está el tío Antonio? Esa fue mi primera alarma. Tío Antonio. No sabía que era parte de la familia. Nadie me lo dijo. Ni siquiera Javier. Cuando le pregunté a Antonio después. Solo rió y dijo, es prima de Miguel. Pensé que lo sabías. Acaba de terminar su MBA. Así que pensé en darle un gusto del negocio. ¿Un gusto? Esto no era una panadería. Aún así. Me dije que fuera profesional. Me ofrecía ayudarla a sentarse. Explicarle los sistemas. Presentarla a los equipos. Pero apenas prestaba atención. Cuando le expliqué cómo manejábamos la logística. Bostezó. Cuando mencioné nuestros clientes más grandes. Dijo, oh. Creo que he oído de uno de ellos. O quizás no. Ni siquiera pronunciaba correctamente algunos nombres de clientes. Una vez. Frente a un proveedor. Se refirió a una asociación que habíamos asegurado durante meses como esa cosa de la empresa de transportes. Casi me atragantó.
Pero Antonio solo rió. Aún está aprendiendo. Dijo. Luego me miró y añadió, ¿por qué no la tomas bajo tu ala? Así que lo hice. Durante 5 semanas. La guié en todo. Incluso cuando no preguntaba. Arreglaba su calendario. Corregía sus errores en reuniones. Reenviaba correos que olvidaba seguir. Nunca me agradeció. Ni una vez. Y aún así. Las cosas se volvieron más extrañas. Al final de su segunda semana. Fue invitada a reuniones senior en las que ni siquiera me copiaban. Una mañana. Descubrí que la habían añadido al grupo de chat de estrategia ejecutiva. Un chat al que nunca me invitaron en 3 años. Entré en la oficina de Antonio y pregunté suavemente, noté que Elena está en reuniones de alto nivel ahora. ¿Debería preocuparme? Levantó la vista de sus papeles. Se encogió de hombros y dijo, es familia. Debe entender el panorama general. Asentí lentamente. Entonces, la están preparando para liderazgo. Agitó la mano. No te preocupes por títulos. María. Sigue haciendo lo que haces. Siempre has sido sólida. Sólida. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo esperado. Sonaba como un cumplido. Pero en boca de Antonio. Se sentía como un techo. Aún así. Me quedé callada. Javier seguía diciendo, es solo temporal. Elena probablemente está aquí para explorar. No tienes nada de qué preocuparte. Pero vi las señales acumulándose. Para la 4ª semana. Elena tenía su propia asistente. Una chica de recursos humanos que solía apoyar a todo mi departamento. Para la 5ª semana. Dejó de hacer preguntas por completo. Caminaba por la oficina como si perteneciera a la cima. Se refería a Antonio como mi tío en reuniones. Como si fuera una medalla. Y yo. Ahora era la persona en la esquina. La que se esperaba que mantuviera todo en marcha mientras alguien más se llevaba el foco. El cambio fue sutil pero real. La gente empezó a ir a Elena con preguntas en lugar de a mí. Incluso los becarios lo notaron. Ya no solo me ignoraban. Me estaban borrando. Fue un jueves por la mañana cuando ocurrió. Entré en la oficina como cualquier otro día. Equilibrando mi café en una mano y mi bolso del portátil en la otra. El lobby estaba quieto. Casi demasiado quieto, sin saludos alegres de la recepción. Sin asentimientos casuales del personal junior. Solo un extraño silencio que me envolvía como niebla. Al acercarme al ala de operaciones. Algo se sentía mal. Mi placa de nombre. La de plata cepillada que había estado orgullosamente junto a la puerta de mi oficina por casi 3 años. Había desaparecido. En su lugar. Una nueva, Elena Vargas. Vicepresidenta senior de operaciones. La miré fijamente por unos segundos. Incapaz de moverme. Mi corazón no aceleró. Mi estómago no se revolvió. No hubo explosión de emoción. Solo quietud. Luego miré abajo. Una caja estaba junto a la puerta. Cerrada pero mal sellada con cinta. Me arrodillé lentamente y la abrí. Dentro estaban mis cosas, fotos enmarcadas de Javier y yo. Mi taza de café. Una pequeña planta que había mantenido viva por casi 2 años. Todo colocado con cuidado. Como si alguien quisiera evitar el confronto haciendo que pareciera cortés. Giré la cabeza y miré dentro de la oficina. Elena estaba en mi silla. Sus pies apoyados en la esquina del escritorio. Teléfono en mano. Girando un bolígrafo entre los dedos como si hubiera estado allí para siempre.
No pareció sorprendida al verme. Oh. Hola. María, dijo casualmente. ¿No te lo dijeron? No respondí. Miré alrededor. Las paredes eran las mismas. Mi viejo calendario colgaba detrás del escritorio. Mi cita favorita aún en el corcho: el liderazgo se gana. No se regala. Ni siquiera la había quitado. Me dijeron que Recursos Humanos se pondría en contacto, añadió Elena, aún desplazándose en su teléfono. El tío Antonio dijo que estaban reestructurando cosas. Probablemente te reasignen o algo. De todos modos. Gracias por todo lo que me mostraste. En serio. Me tomó todo no reír. Gracias por todo lo que le mostré. La chica no sabía procesar una sola factura de proveedor cuando entró. Ni siquiera sabía la diferencia entre logística y cumplimiento 2 semanas atrás. La miré una vez más y me giré silenciosamente. El pasillo se extendía frente a mí como un túnel. Cada paso que daba resonaba más fuerte que el anterior. La gente me observaba. Nadie dijo una palabra. Pasé por la oficina de Antonio. La puerta estaba cerrada. Ni siquiera se había molestado en hablarme directamente. Al llegar al ascensor, dejé la caja y presioné el botón con manos calmadas. No lloré. No temblé. Solo esperé. Cuando las puertas se abrieron, capté mi reflejo en el metal. No había ira en mi rostro. Solo claridad. Les había dado todo a esta empresa: mis ideas, mi tiempo, mi lealtad, mis fines de semana, los momentos tranquilos de mi matrimonio. Había hecho este lugar mejor, más eficiente, más humano. Y ahora me empujaban a un lado como si fuera solo otra becaria que se había quedado demasiado. Sin reunión. Sin conversación. Sin advertencia, solo una placa reemplazada y una caja junto a la puerta. Llevé mis cosas al coche y las puse en el asiento del pasajero. Me senté detrás del volante. Sin encender el motor. Solo respirando en silencio. Esa noche en casa. Preparé la cena favorita de Javier. Notó mi quietud. Pero no insistió. Esa era su forma: preocupación gentil. Pero nunca confrontación. Después de la cena, lo besé en la mejilla y entré en el estudio. Abrí mi portátil. Abrí un documento en blanco y escribí línea por línea. Palabra por palabra. Vertí los últimos 3 años en una carta de renuncia. Sin amargura. Sin dramatismo. Solo la verdad: lo que hicieron. Lo que no hicieron. Y lo más importante: lo que ya no estaba dispuesta a aceptar. Terminé la carta. La guardé como PDF y me la envié por correo. Luego me recosté en la silla. Miré al techo y sonreí por primera vez en semanas. Me habían empujado sin una palabra. Pero pronto me oirían alto y claro. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Más temprano de lo usual. Planché mi blusa azul marino favorita. La que había usado en mi primer día en Vargas Logística. Aún parecía impecable. Como si no hubiera envejecido 3 años de estrés y sacrificio en ella. Me recogí el cabello con pulcritud. Añadí un toque de lápiz labial y me miré en el espejo. No me vestía para impresionar. Me vestía para terminar con dignidad. La carta de renuncia estaba doblada en mi bolso. Impresa en papel grueso. Simple. Profesional. Directa, sin súplicas. Sin tono pasivo. Solo hechos y mi adiós. Al llegar a la oficina,
Todo parecía igual. Pero de alguna forma. Sentía como si flotara ligeramente por encima de todo. Ya no era parte de este lugar. Ahora era una observadora. Y eso lo cambiaba todo. Caminé directamente más allá de la recepción y hacia el pasillo principal. Las cabezas se giraron al pasar. Pero nadie dijo una palabra. Quizás lo sabían. Quizás no. Pero la energía en el edificio se sentía diferente, quieta. Como si supiera que se avecinaba una tormenta. Antonio estaba en la sala de conferencias ejecutiva con Elena, Javier y el resto del equipo de liderazgo. A través de las paredes de cristal. Podía ver a Elena a mitad de una risa. Recostada en mi vieja silla. Su silla ahora. Abrí la puerta. Cada cabeza se giró. Antonio levantó la vista con una sonrisa forzada. María. No te esperaba esta mañana. Le devolví la sonrisa. Calmada y medida. Solo una parada rápida. Elena sonrió con sorna. Pero no dijo nada. Golpeaba su bolígrafo contra la mesa como esperando que me fuera. Di un paso adelante y coloqué el sobre directamente frente a Antonio. Esto es para ti, dije. Mi voz no tembló. Mis manos no se agitaron. Antonio pareció perplejo por un momento. Luego lo tomó y comenzó a leer. Antes de que llegara al segundo párrafo. Me giré hacia la habitación y dije con ecuanimidad. Felicidades a Elena. Os deseo lo mejor. Javier se levantó de golpe. María. ¿Qué? Pero Antonio lo interrumpió. Su rostro se enrojeció al darse cuenta. ¿No puedes estar hablando en serio? Gruñó. Voz elevándose. ¿Estás renunciando? Lo miré sin parpadear. Lo estoy. Eres una de las mejores que tenemos, gritó. Agitando la carta. Has estado dirigiendo este lugar. Lo sé, respondí suavemente. Su voz se quebró. Estás exagerando. Todo esto es por Elena. El rostro de Elena se congeló por primera vez. Negué con la cabeza. Esto no es sobre ella. Es sobre respeto. O la falta de él. Javier parecía completamente dividido. Su boca se abrió. Pero no salieron palabras. Miraba entre su padre y yo como un niño viendo dos mundos desmoronarse al mismo tiempo. Antonio golpeó el sobre en la mesa. Esto es ridículo. Eres familia. Exacto, dije. ¿Y si así es como tratas a la familia? Es hora de que deje de esperar nada de ella. Sin gritos. Sin ira. Solo verdad. Me giré hacia Javier una última vez. Sus ojos buscaron los míos. Preguntando en silencio si estaba segura. Pero ya sabía la respuesta. Le di una sonrisa tenue. Luego me di la vuelta y salí. No miré atrás. Al cruzar las puertas de cristal hacia el pasillo, sentí un peso levantándose de mis hombros. Años de ser ignorada. No oída. No vista. Pasé por la recepción. La recepcionista me dio un pequeño asentimiento. Un reconocimiento silencioso. Quizás incluso respeto. Entré sola en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, respiré profundo. No por estrés, sino por paz. Había estado en silencio por 3 años. Ahora había hablado. Y me habían oído alto y claro. No esperaba que el impacto ocurriera tan rápido. Al final de esa misma semana,
Los susurros ya giraban por los pasillos de Vargas Logística. Ni siquiera había hablado públicamente de mi renuncia. Pero la gente hablaba, primero en voz baja. Luego abiertamente. No tuve que explicar nada. Mi ausencia lo explicaba todo. 3 gerentes senior renunciaron en 5 días. Uno por uno. Salieron con cajas en mano y sin adioses. Eran personas a las que había mentoreado. Apoyado. Por las que había ido más allá. Y ahora seguían mi ejemplo. Incluso clientes empezaron a llamar. Algunos socios de larga data que yo había traído comenzaron a cancelar contratos. Un proveedor le escribió directamente a Antonio: no nos sentimos cómodos continuando sin María supervisando operaciones. Javier me contó eso en voz baja tarde en la noche. No dijo mucho más. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo desde que me fui. Creo que parte de él estaba orgulloso de mí. Aunque no lo admitiera. Pero Antonio estaba furioso. Según Javier. Caminó por la oficina durante horas después de que me fui. Gritando a recursos humanos. Interrogando a líderes de equipo. Exigiendo explicaciones. Pero ninguno tenía respuestas que lo satisficieran. Porque la verdad era simple, yo me había convertido en el fundamento. Solo no lo realizaron hasta que me fui. La gente que quedó no era leal a Antonio. Se habían quedado por el entorno que ayudé a construir. Los sistemas que diseñé. La confianza que gané. Y Elena. No estaba lista. Para su segunda semana al mando. 2 envíos se retrasaron. Un proveedor se retiró por malentendidos. Y un cliente mayor tuvo que reenviar documentos 3 veces porque su equipo no sabía dónde archivarlos. Le envió un mensaje a Javier pidiendo mis plantillas. Las que había construido desde cero en 3 años. No respondí. En cambio, empecé a contestar ofertas de trabajo, docenas de ellas. Algunas de competidores. Algunas de negocios contra los que había negociado. La palabra se extiende rápido en esta industria. Y la gente estaba ansiosa por traerme. Me tomé mi tiempo. No estaba desesperada. Era deliberada. Luego llegó la oferta que no esperaba, de una compañía que siempre había admirado. Una que Antonio una vez burló como demasiado moderna para sus gustos. Me ofrecieron un rol ejecutivo senior con autonomía total. Un bono de firma y mi propio equipo. Más que eso. Me dieron respeto. No me pidieron probarme de nuevo. Ya lo sabían. Acepté sin dudar. En mi primera semana en la nueva compañía. Entré en un espacio donde la gente me saludaba por nombre. El CEO me recibió en la puerta. No me presentaron como la esposa de Javier o la nuera de Antonio. Era solo María López. Y eso era suficiente. Una tarde. Mientras revisaba una propuesta de contrato. Recibí un mensaje de Javier: Antonio quiere hablar contigo. Miré el mensaje por un rato. Luego apagué el teléfono. Había dicho lo que necesitaba decir. No me escucharon cuando estaba dentro del edificio. Y ahora era tarde para gritar desde afuera. Vargas Logística se desmoronaba. Y ni siquiera tuve que mover un dedo. Pensaron que me fui en silencio. Pero mi silencio era más ruidoso de lo que podían manejar. Nunca esperé que la paz se sintiera tan dulce. Mis mañanas ya no eran apresuradas. Sin llamadas enfadadas de Antonio. Sin suspiros pasivo-agresivos de Elena. Sin reescrituras de políticas a altas horas. Ahora bebía mi café lentamente. Saboreándolo. No tragándolo entre reuniones. En mi nueva oficina. La gente sonreía cuando entraba.
Pedían mi opinión y realmente escuchaban. Mi calendario estaba lleno. Pero nunca caótico. Trabajaba duro. Pero esta vez para mí. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un jueves por la tarde. Recibí un sobre grueso. Llegó por mensajero. Sin nota. Sin dirección de retorno. Pero el logo en el membrete era inconfundible, Vargas Logística. Lo abrí lentamente. Dentro había memos internos. Registros financieros y... lo más impactante. Una solicitud formal de mediación firmada por Antonio mismo. Estaba demandando a Elena. Parpadeé. Las páginas contaban una historia que no esperaba ver tan pronto, renovaciones de clientes fallidas. Sobrecostos presupuestarios y bonos no aprobados que Elena había autorizado para ella y sus amigos. Aparentemente. Había canalizado fondos a través de un proveedor ficticio. Uno que yo había señalado en mi último mes. Pero nadie escuchó. Ahora. Antonio intentaba distanciarse de todo. Alegando que ella lo había engañado. Que se había apoyado en las personas equivocadas. Pero aquí estaba la parte que me hizo recostarme en la silla, me pedía testificar como testigo. La ironía casi me hizo reír. El hombre que una vez me descartó como mero soporte ahora suplicaba por mi credibilidad para salvar lo que quedaba de su imperio. Javier me llamó esa noche. No sabía que ella estaba haciendo todo eso, dijo. Voz baja. Dijo que lo tenía bajo control. Siempre decía eso, respondí. Incluso cuando no. Hubo una pausa. Luego suavemente añadió. Te echa de menos en la oficina. Dejé que el silencio hablara por sí solo. Luego dije. Nunca me vio cuando estaba allí. ¿Por qué me vería ahora? Al día siguiente. Envié una carta breve a través de mi abogado, no participaré en ninguna mediación o procedimiento legal. Por favor. No me contacten más. No les debía nada. Ya no. Mi vida había seguido adelante. ¿Y la de ellos? Digamos que el karma llegó justo a tiempo. Elena fue removida de su posición 2 semanas después. Antonio hizo una declaración pública culpando a una mala gestión interna. Pero los clientes no se engañaron. La mitad ya se había ido. Y Javier presentó su renuncia en silencio. No sé qué planea hacer después. O si siquiera sabe quién es sin la sombra de su padre. Pero esa es su jornada ahora. No la mía. La mía me llevó aquí, a la paz. Al propósito y al poder que construyen mis propios términos. Ya no necesitaba probar nada. No a un hombre que no veía mi valor. No a una familia que pensaba que la lealtad significaba silencio. Y no a una empresa que se derrumbó en el momento en que crucé la puerta. Pensaron que reemplazarme era fácil. Pero ahora saben que algunas personas no son solo empleadas. Somos la razón por la que todo el sistema funciona. Y una vez que nos vamos, no hay vuelta atrás.